Ha sido un privilegio, nos conocemos de años muy atrás, aún antes de conocer del Señor y ya después conociendo del Señor. Harold, yo recuerdo cuando la iglesia inició, no sé si recuerdes esa parte, inició y que teníamos que buscar la forma de legalizar la iglesia. Y Harold fue la persona que nos conectó con la persona que íbamos a iniciar la parte de poder darle forma legal a la iglesia, y ya después cuando la iglesia pudo independizarse, pues tiene su personería independiente, ¿no? Pero el Señor usó fue a Harold como ese canal para poder empezar todos esos trámites legales que también pues el país, las leyes no lo demandan, ¿no? Y hoy vamos a tener una enseñanza con él, y fuera de eso estábamos hablando, vamos a tener una enseñanza más adelante después de que terminemos los atributos de Dios que hemos iniciado, que es muy importante, y yo creo que tú lo puedes decir, es muy importante conocer esos atributos, porque así vamos a entender más al Señor, vamos a conocerlo más de verdad. Y después de eso, nuestro maestro Harold nos va a colaborar con escatología, y creo que es un tema supremamente importante para la iglesia. Lo tendremos un buen tiempo, yo creo que unos 3 meses, por lo menos, o más, todos los domingos ahí dándonos la enseñanza. Entonces, sí, va a ser de gran bendición para la iglesia. Habíamos hablado los dos nomás, bueno, un grupito, los que quieran, y un día yo sola ahí hablando con el Señor, bueno Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Algo tan importante, dije yo, pero ¿cómo un grupito? ¿Cómo los que pueden dar, los que no pueden dar qué? No Señor, esto es para la iglesia necesita conocerlo. Entonces también vamos a estarle ofrendando por este servicio, ¿verdad? Entonces nos alegramos de verdad, y lo que más importa es que sus corazones estén dispuestos para conocer de estos últimos tiempos. Bueno, los dejo sin más preámbulo, los dejo con nuestro hermano Harold. Gracias. Okay. No está acostumbrado a gritar. Bueno, gracias, querida hermana, muy amable por esa presentación. De verdad que sí, conocí al hermano Guillermo, muy querido nuestro hermano. Tuvimos mucho tiempo para conversar. A Miriam la conozco prácticamente de la niñez aquí en el barrio, pero ahora Dios, el Señor tiene la gracia, esa gracia maravillosa que nos permite que nos podamos compartir como iglesia y como hermanos en la fe que somos. Hay que entender que primeramente todo creyente somos miembros del reino de los cielos. Donde estemos en toda la tierra somos miembros de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Así que Dios ha permitido, nos encontramos aquí, recién llegada la hermana de los Estados Unidos, y bueno, el Señor une las cosas. Vemos que es un tiempo apropiado para hablar de todas estas cosas, y sobre todo le ruego al Señor y al Espíritu Santo que hoy hable a sus corazones, no solamente a ustedes. Saludo también a los hermanos del altar de la gracia que nos están viendo también, y a los hermanos que nos ven en diferido desde otras ciudades. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que sea el Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios. Así lo anhelamos. Yo quiero invitarlos que por un momento estemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios, y abran sus Biblias en el libro de Primera a los Tesalonicenses. No quería hablar de mí porque es que queremos hablar de lo que Dios nos dice, ¿cierto? Eso es lo principal. Primera a los Tesalonicenses. Vamos a ir allá, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. En forma antifonal, por favor. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén y amén. Soberano Dios y Padre nuestro, es un privilegio, Señor, que nos tengas en este lugar para exponer las Sagradas Escrituras, Señor. Sabemos que tu pueblo en este momento vive gran lucha, y no solamente en nuestra nación. Con suma tristeza hemos recibido muchas noticias de parte de los jueces por sus leyes que levantan, que van en contra de la vida, sino también por nuestros hermanos que se encuentran en este momento en lugares donde hay diferencias y hay guerras. Señor, guárdalos, guarda tu iglesia, y como decía un pastor de Ucrania, aunque haya guerra, la palabra de Dios no está presa. Así que te damos gloria, te damos alabanza, porque a ti te pertenece ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. No es extraño que escuchemos las noticias de hoy día, y sobre todo las noticias que han venido una detrás de otra han sido fuertes para nosotros. Primeramente para nuestra nación, pero también por estas cosas que escuchamos de rumores de guerras y guerras en todo lugar. Ya nos estamos enfrentando a unos tiempos supremamente difíciles, pero esto era lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo, que vendrían tiempos peligrosos, donde no soportarían la sana doctrina. Así que entendemos en estos tiempos, con todas estas cosas, nosotros estamos viviendo opresiones, persecuciones, aún por nuestra fe. No es diferente, hermanos, al testimonio que el apóstol Pablo da aquí en primera a los tesalonicenses y en sus epístolas que él ha escrito a la iglesia, para sobre todo darnos ánimo. El propósito que el apóstol Pablo por el cual escribió esta carta a los tesalonicenses precisamente era para dar ánimo a los creyentes en medio de las persecuciones. Esto no era de no esperarse, más bien esperábamos todas estas cosas. Lo vivieron primeramente los discípulos,
Y la manera en que se extendió el evangelio a toda la tierra fue a través de las persecuciones, empezando con Santiago cuando murió apedreado. La iglesia fue dispersa, la iglesia fue dispersa, y de esa manera la iglesia y el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra, y hoy día la tenemos para la gloria de Cristo en nuestros corazones. El tema para hoy se llama una gloria esperada. Una gloria esperada. ¿Ahí me están escuchando bien? De pronto lo tenía un poco pegado, no estoy acostumbrado a diadema. Bueno, lo primero que vamos a tocar, y vamos a estar estudiando el capítulo 4 del versículo 13 al 18, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El primer punto que quiero tratar hoy es la esperanza para los muertos en Cristo. La iglesia de Tesalónica, al recibir tal persecución, muchos estaban muriendo, dando sus vidas por causa del evangelio y por amor a Cristo. Ellos estaban viviendo gran aflicción, tanto que el apóstol Pablo solamente pudo estar un corto tiempo en la iglesia de Tesalónica, en esa región, y tuvo que huir a causa de las persecuciones. Cuando el apóstol Pablo habla a esta iglesia de estas cosas, y ellos querían que el apóstol Pablo reafirmara a lo cual él los había llamado y el tiempo de la venida del Señor, porque lo que sostenía la iglesia de Tesalónica precisamente era que Cristo viene. Eso era lo que había en sus corazones. Cristo viene pronto, lo tenían en su corazón, y eso era lo que los mantenía a ellos en medio de las circunstancias difíciles que veían en todos los ámbitos, aún en la escasez económica. Los mantenía firmes, era que el Señor iba a aparecer en cualquier momento. Algunos que habían hablado en nombre del apóstol Pablo, en nombre de él, ¿qué había sucedido? Estaban diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido, y ellos se turbaron su corazón, y por eso el apóstol Pablo tiene que reafirmar cómo vendría el Señor Jesucristo. Ellos estaban compungidos en su corazón porque quizás se habían quedado, como decimos nosotros coloquialmente en nuestra nación, se habían quedado del bus. Pero el apóstol Pablo, con estas palabras, les va a dar ánimo y esperanza a estos hermanos. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hablando de aquellos que no han querido recibir la fe que es en el Señor Jesucristo, hablando de los malos. Son los que no tienen esperanza, los que no tienen al Señor. Recordando, hermanos, que esta comunidad estaba en gran tribulación, y sumándole a esto que había una comunicación que causaba tristeza en aquellos que habían perdido seres queridos y el Señor no había venido. Ese era su gran anhelo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo?
Pablo les habla de lo que ya les había enseñado acerca de la venida del Señor y de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor, asimismo, como Él resucitó cuando fue sepultado, ellos mismos también iban a resucitar, salvo que en un cuerpo transformado, y es de lo que habla el contexto de lo que está hablando Pablo a los de Tesalónica. Pablo está diciendo que estos hermanos están con Cristo en este momento. Algunos piensan acerca de la muerte que pasa si nosotros, cuando nos vamos de este mundo en Cristo, sabemos que nos vamos con Cristo, pero allá será nuestro lugar para toda la eternidad. Bueno, de eso también habla el apóstol Pablo. Estaremos con Él y Él está hablando y dándoles la tranquilidad que estos hermanos que han muerto en la fe están juntamente con Cristo. Pablo está diciendo que estos hermanos están con Él y que ellos volverán con Cristo. Por eso cuando dice, Él traerá también así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La pregunta es ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Quiere decir dos cosas. Infiere que los santos de Cristo están con Cristo, los que mueren en la fe, y que el día de su retorno vendrán con Él en gloria. Vendrán con Él en gloria. Así que los creyentes que han muerto en Cristo están con Cristo esperando ese gran día. No solamente los creyentes, la creación misma está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 19 en adelante. Lo dice ahí, que la creación misma gime aún a la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma, las criaturas de Dios también anhelan ese gran día, hermanos. No solamente nosotros, la creación misma que Dios hizo que era buena. Y lo que hace bueno Dios no lo destruye, lo transforma como nuestros cuerpos. Así que están estos hermanos con Cristo esperando ese gran día, y así que los que han muerto en Cristo están con Cristo y vendrán con Cristo. Miren lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 22, muy conocido pasaje, hermanos. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y a dónde fue este mendigo? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Con Cristo, es una figura del Señor. Pero ¿qué pasó con el malo? El malo murió, es el rico, y fue sepultado, e inmediatamente fue llevado al infierno, hermanos. Pero lo más tortuoso de ese lugar es que el rico podía ver a Lázaro en la gloria con padre Abraham. Eso fue lo que más atormentaba a él. ¿Y qué están haciendo estos hermanos en el cielo con Cristo? Aquí vemos claramente lo que se habla en Apocalipsis de las almas de los decapitados que están delante del trono con Cristo y están clamando algo, hermanos. Vamos un momento para allá. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Sabemos que cuando habla de un poco de tiempo para el Señor es como dice el apóstol Pedro, ¿no? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No quiere decir que para Dios un día sean 1000 años, porque entonces tendría un límite en su eternidad. Está hablando de que para Dios no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo. Él es el Señor del tiempo.
hasta que se completara, y aquí hay algo interesante de lo que habla el Señor, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios tiene una cifra. ¿Dónde está? Lo acabamos de leer. Hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Cuántos creyentes hay? No lo sabemos. Dios lo sabe. Nuestra tarea es llevar el evangelio y el testimonio de Jesucristo a través del evangelismo, hermanos. La iglesia ante eso no puede ser ciega ni quieta. Es nuestro deber como iglesia evangelizar. ¿Por qué? No sabemos quién es creyente. No lo sabemos. El Espíritu Santo sí, porque por eso dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué? La palabra de Dios es la única manera que los podemos llamar. No existe otra manera. Los milagros pueden crear una fe impostada solo por el sentimiento, pero la palabra sí es la que da la convicción de pecado por el Espíritu Santo, quien fue quien inspiró las Escrituras. Así que el consuelo de Pablo da a estos fieles creyentes es que sus pérdidas en esta vida, y quiero que pongan atención a esto, son ganancias en el regreso de Cristo. No te preocupes, querido hermano y hermana que me escuchas, si lo has perdido todo, gózate. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, libro de los Hechos. Es necesario, dice el apóstol, es necesario padecer, así como Cristo padeció por nosotros. Entonces, aquí cuando vemos ese regreso, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A ellos, Pablo les está diciendo que están bien y que volverán, están con Cristo. Están teniendo, nosotros aquí en la tierra, como iglesia, somos la iglesia militante. La iglesia que está con Cristo es la iglesia triunfante, perfecta. Están con el Señor. Nosotros todavía luchamos, y luchamos primeramente ¿con quién? Conmigo mismo, hermano. Y entonces tú vas a responder al enemigo. No, tú tienes es que meditar, como dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. ¿A quién le está diciendo? ¿Un espíritu? Está diciendo a ti mismo. Eso es lo que, ¿sí está en sus Biblias ese texto? El Señor nos confronta a nosotros mismos por tener una nueva vida regenerada, nacidos de nuevo, y como nacidos de nuevo yo tengo que actuar conforme a quien soy yo en Cristo y conforme a embajador del reino de los cielos. Yo no puedo actuar como los del mundo, hermanos, jamás. Cristo vendrá por su iglesia, no viene por denominaciones tampoco. Aquí no se nombran, ¿cierto? Él viene por su iglesia redimida, por los que Cristo dio su vida. Entonces Pablo le está diciendo que están bien, que están en el cielo, hermanos, no se preocupen, siempre y cuando hayan, antes de partir de esta vida, haberle entregado su vida al Señor. Lo demás es un mejoral o un anestésico o una palmadita en la espalda. Hermanos, el cielo. ¿Y cómo era su vida? Está en el cielo. ¿Estás seguro? ¿Cómo debemos ser de prudentes, hermanos? Ahora, Pablo dice que los cuerpos en el polvo serán los primeros en resucitar. Él pone un orden, aquí nos muestra un orden. Versículo 15 del capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, lógicamente Pablo se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron o a los que murieron en Cristo. No seremos transformados antes que ellos. Ellos serán primero los que resuciten. ¿Y qué va a resucitar? Pues sus cuerpos. ¿Por qué? Sus almas están con Cristo. ¿Lo ven? Están con Cristo. Aquí la palabra clave en este versículo para conectar el pensamiento de Pablo es precederemos. ¿A quiénes? A los que ya han partido a la presencia del Señor y han padecido por causa de su nombre, y no solo a ellos, sino a todos los santos de todos los tiempos, desde Adán hasta los que estemos en ese día. Todos. No se salva ni uno. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Miren lo que dice capítulo 12 de Daniel, versículo 13. Y tú irás hasta el fin. Dios hablándole a Daniel, después de que le ha revelado aún cómo será la resurrección de los muertos. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. ¿Ven el cambio? Reposarás y te levantarás. ¿Y para qué me voy a levantar? Resurrección. Noten. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir ¿qué? Tu heredad al fin de los días. ¿A dónde apuntaba este texto hablando el Señor a Daniel? A la resurrección y el estado eterno. A lo mismo que el Señor Jesucristo habló en el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Y los mansos qué pasará? Tendrán la tierra por heredad. ¿Lo ven ahí? Hay una conexión. Luego Pablo les va a recordar cómo será ese día que al parecer el apóstol también esperaba que él lo viera en vida. Por eso él dice, nosotros los que vivimos, cuán glorioso, hermanos, cuán glorioso que mientras estuviera dando este sermón, el Señor viniera. ¿Ustedes han pensado en eso? No por nada. Miriam dice, vengan que no hay excusa. Y hay algo curioso. El día de la venida del Señor se llama el día del Señor. ¿Y hoy cómo se llama este día? Curioso, ¿no? Interesante, ¿cierto? Para meditar, hermanos. No sea que el Señor venga como ladrón en la noche y tú estés durmiendo. Hermanos, hay que asistir a la congregación, como el Señor dice, a la congregación de los santos, donde le adoramos y escuchamos su consejo. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo será ese día? El apóstol esperaba que el día que lo viera con sus ojos, y esto nos lleva al segundo segmento del pasaje. La esperanza de vida eterna con Cristo cuando venga. Así que Pablo va a dar el orden, y al dar el orden les va a dar una metáfora al hablar del retorno de Cristo. Recuerden el contexto cultural en el que vivía el apóstol Pablo, el régimen romano, de que se hablaba, ¿cierto? El César, el emperador. Y dice el apóstol Pablo, versículo 16 del capítulo 4, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo les está recordando cómo será ese orden de la resurrección. Ellos necesitaban escuchar esto, y la iglesia es necesario que lo conozca,
Porque el propósito en tu vida, en esta vida, no es que seas un buen padre, aunque debes serlo. No es que seas una buena madre, aunque debes serla. No tienes que ser el mejor estudiante, aunque debes ser un buen estudiante. El propósito del Señor es anhelar su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, ahí está, versículo 7. Pablo habla de los que aman su venida. Y Pablo, las palabras cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se trata de el propósito que tenemos nosotros como creyentes en esta vida es Cristo. Y todo lo que hago es para la gloria de Cristo. Y si yo soy un buen padre es para la gloria de Cristo. Y si estoy fallando como padre, tengo que ver qué me dice Cristo para corregir. Y si tengo que ser una buena madre, un buen amigo, un buen empleado, tengo que ver cómo debo hacerlo. ¿Lo ven? No es conquistar cosas. Esa es la añadidura, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Primeramente, ¿buscar qué? Reino de Dios. Y añádale que de eso poco hablan. Justicia. Obediencia a Dios. Obediencia a su palabra. Justicia. Sin añadirle y sin quitarle. Lo que dice ahí, como dice la historia, ¿no? Sola escritura. Aquí me revela, esta es la palabra de Dios revelada a los hijos del reino que son la iglesia. Y esta iglesia tiene un monarca, Cristo, Rey de gloria y Rey de reyes, aquel del que está hablando aquí Pablo. Subió en cuerpo y vino a Jerusalén en un pollino, pero volverá a declarar sentencia. Eso es lo que dice la Escritura. Ustedes no le sirven a cualquiera, hermanos. Les voy a decir algo. El cristianismo es difícil. Otra cosa es que algunos lo tomen livianamente. Pero si tú determinas servirle al Señor, te va a costar, hermanos. Yo sé que algunos de acá saben de lo que les hablo. Y tú puedes tener planes y el Señor los desbarata. Le dice, yo voy a hacer otra cosa contigo. Tú te vas a centrar aquí. No, el activismo no, aquí. ¿Por qué? Aquí está hablando el Rey de Gloria, su voluntad. Oiga, muchos preguntan, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, lo voy a decir, voy a darle la consejería. Abra su Biblia, hermano, y obedezca. Esta es la voluntad de Dios. No hay otra. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Obedece. Aquí. Así que el apóstol Pablo dice, él mismo, ¿quién? Cristo vendrá. Con voz de mando, habla de autoridad. Es claro si se toma con entendimiento de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice que él mismo con voz de mando, él viene como el Rey de justicia. Y mientras estuvo en la tierra, entró como príncipe de paz en un pollino. Ahora como Rey de justicia a decretar su sentencia. ¿A quiénes? A los que vienen como ladrón en la noche. Paz, paz. Todos hablan de paz y hacen reuniones de paz. Y a ver, ¿no veo lo que sucedió ahorita en Ucrania? Putin decía, no, nosotros no vamos a invadir, no. Y vendrá destrucción repentina. Así será aquel día, cuando Cristo venga.
¿Los tomará por sorpresa a ellos? Sí, pero el contexto dice que a nosotros no. Sabremos cuándo es. Dice que con voz de arcángel. Nosotros, el único arcángel que conocemos está en las Escrituras y es Miguel. El arcángel guerrero que leemos en Judas 9. ¿Quién es? Que disputaba con Satanás el cuerpo de Moisés, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Pero dice que con voz de arcángel él anunciará y descenderá del cielo. Y miren el texto que continúa claramente. Cristo viene descendiendo. Viene descendiendo, aquí como dice el apóstol Pablo, Él vendrá y los santos hermanos con Él y también los ángeles vienen con Él. Entonces dice que con voz de arcángel y anunciará y Él descenderá del cielo. Y aquí vemos otra cosa importante que descalifica el pensamiento de algunos que creen que habrá un rapto secreto. Póngame en atención a lo que dice el texto. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? Conocido, ¿cierto? ¿Cuál libro? El de la vida. Y muchos de los que duermen, está hablando de la venida del Señor, Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo? Lo acabamos de leer en Tesalonicenses, cuando Cristo viene descendiendo. Y Pablo está diciendo, y nosotros, el Señor vendrá y en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que quedamos. De eso está hablando Daniel. Pongan atención. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y unos para vida eterna, ¿cuándo? Cuando Él venga. ¿Hay algo más ahí? No. Y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Declarará sentencia en el día que venga para los malos. Eso es lo que habla el contexto del capítulo 5, versículo 1 al 11 de primera de los Tesalonicenses que leímos al principio. Y miren lo que dice, el texto dice que será con voz de trompeta su descenso, una voz y una trompeta, todos la escuchan. ¿Sí es así? Y además, de acuerdo al libro de Apocalipsis, también vendrá visiblemente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí vienen con las nubes. Y vea lo que agrega el apóstol. Y todo ojo le verá. ¿Sí están en sus Biblias? ¿Dice la misma en su Biblia? Aquí dice en esta Biblia, esta es la Reina Valera de 1960. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si todos los linajes de la tierra lo verán, es porque todo ojo le verá en su venida. Así que el descenso es visible, audible, y diría que para los malos terrible. Para nosotros, hermanos, un gozo, no podemos describirlo, es indescriptible. Para los malos, querrán esconderse en las peñas y querrán morir, pero no podrán. Cáiganos piedras encima, no podrán. Audible, visible y terrible para los que no creyeron al testimonio y persiguieron a la iglesia y mataron a sus hijos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, 2 al 4. Leamos por un momento.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Ven algo más ahí? Ahora, como ladrón, no está hablando de un rapto, está hablando que vendrá sobre los malos como ladrón. Eso es lo que dice el contexto. ¿Por qué? El versículo 5 añade que nos corresponde a nosotros como creyentes, porque todos vosotros sois hijos. Perdón, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, estaba hablando primero de los malos y ahora va a hablar de nosotros, la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Lo ven tan claro? Hay un contraste entre los que se lleva como ladrón en la noche y los hijos que no nos toma como ladrón. Ahí está. Miren lo que dice acá. Entonces, Pablo habla de esta resurrección también a los corintios, porque algunos estaban enseñando que no había resurrección. Otro de los problemas que había en la iglesia de Corinto, aunque el problema central de la iglesia era la falta de amor. Y vamos a encontrar un paralelo a este texto a los tesalonicenses y el mismo orden de la venida del Señor. Primera a los Corintios capítulo 15. Versículo 22 al 24. Leo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Noten, él está hablando de un orden. Cristo las primicias, bueno, fue el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol no habla de nada más. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículos 51 y 52. Y aquí viene el paralelo con Tesalonicenses. He aquí os digo un misterio, de nuevo viene. No todos dormiremos. La palabra aquí dormir es morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De nuevo lo menciona el apóstol Pablo, pero ahora aquí a la iglesia de Corinto. La pregunta es, ¿qué más vemos en el texto de la venida del Señor? La respuesta es nada más. Viene el Señor por su iglesia y viene a glorificar su iglesia y viene a establecer su reino eterno. Ahora Pablo continúa diciendo después que los cuerpos de los que vienen con Cristo resucitan en cuerpos gloriosos y serán seguidos de los creyentes que estén vivos en el momento de su venida. Al parecer Pablo también, por causa de sus aflicciones, esperaba que fuese en ese tiempo. Y mire por qué lo decimos. Capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seremos arrebatados en las nubes? ¿Qué dice el texto? Léalo. Para recibir. ¿Quién viene? Cristo viene descendiendo. Quiero que vean claramente el texto. De nuevo, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado o estemos vivos en ese momento, en ese evento,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? Pero si Él viene descendiendo, o en el aire, jamás. No, Él viene descendiendo. Acá hay una metáfora del apóstol Pablo, y sé que este pasaje se ha apostillado en una posición escatológica, y quiero que lo miren. El Señor incluye la frase luego nosotros, los vivos en la tierra, y luego va a utilizar esa metáfora que ilustra cuando venía un emperador a la ciudad con su comitiva, los ángeles y los santos, y como hay un recibimiento por parte de sus seguidores y fieles, o sea, hay un séquito que va a recibirle. ¿Quiénes son? Los resucitados, los hijos de Dios. Los tesalonicenses sabían lo que afirmaba Pablo y entendían el lenguaje por vivir en la época de los emperadores. Esa era la metáfora por la cual estaba hablando el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Lo que les dice Pablo y a nosotros es primero que en la resurrección los cuerpos de los muertos en Cristo y los cuerpos de los vivos transformados en conjunto estarán en las nubes como una calle de honor para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso quiere decir recibir. Eso es recibir. El Rey de gloria que viene a juzgar y a quedarse para establecer el reino en la tierra, restaurando toda la creación. Y esto es lo que vemos de nuevo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 19 hasta el 23, que la creación misma gime anhelando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujeta a esperanza, o lo que cuando hablamos de esperanza es sujeta a maldición. ¿Por causa de quién? Por causa de quien la sujetó. Recuerden que la creación misma quedó caída cuando Adán transgredió la ley de Dios. El Rey de gloria viene a quedarse y así, como dice el apóstol Pablo, estaremos siempre con el Señor. Ya en el versículo 16, que el Señor desciende, y lo digo porque algunos creen que Él vuelve al cielo, pero el texto no lo muestra, ni lo dice explícitamente, no está ahí, ni se infiere que esté. Dice que descenderá. Cristo está descendiendo a recoger su iglesia. Cristo está diciendo a decretar venganza, como las almas de los decapitados que están clamando en los cielos en este momento. Ahorita, en este momento, mientras estamos aquí en este culto de adoración, están las almas de los decapitados diciéndole: oiga, Señor, ¿qué cuándo es? ¿Cuándo? ¿Y qué le dice el Señor? Tranquilos. ¿Están sufriendo? Esperen un momentito. Todavía falta pueblo. Todavía falta pueblo. Más bien, los que están aquí en la tierra, evangelicen. Porque hay mucho pueblo por evangelizar. Tu vecino, que nunca le has hablado, hermano. Tu compañero de trabajo, que ni siquiera, es decir, hasta te cae mal. Hermanos, no sabemos quién es el pueblo de Dios. No lo sabemos. Solo lo sabe el Espíritu Santo. Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Por eso el Señor Jesucristo dio ese mandamiento imperativo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si ese mandamiento hubiera sido únicamente para los apóstoles, la iglesia del primer siglo había concluido ahí. No estaríamos nosotros predicando el evangelio. El mandamiento imperativo es para cada creyente. Toda la iglesia tenemos ese mandamiento para ejercer sin excusas. No hay excusas. Pero es que a mí no me queda tiempo. Sí le queda tiempo, hermano. Lo que pasa es que te da pereza, o te da temor, o no sabes cómo abordar. Hay tantas cosas en las cuales la iglesia de Cristo hoy día tiene que ser capacitada, y una de ellas es en el evangelismo bíblico. Evangelismo bíblico. ¿A qué me refiero?
el joven rico, la mujer samaritana. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Confrontacional. El evangelio no es palmadita en la espalda. El evangelio tiene que sacudirte. Si no, hermano, perdió su tiempo. Jesucristo sacudió a todos. El apóstol Pablo fue un torbellino, hermanos. Lo querían harto, ¿cierto? Si alguien da testimonio de sufrimiento es él, hermanos. ¿Y por qué le costó eso? Porque no tuvo, como decimos aquí de nuevo, pelos en la lengua para predicar el evangelio. ¿Cómo lo recibió? Se lo digo en amor. Estás en adulterio. Estás en adulterio y debes arrepentirte de tu pecado sin temor. ¿Quién te lo autoriza? Esto te da la autoridad. ¿Y quién te lo manda? El Señor que lo haga. Si no, soy un siervo malo. El Señor reparte. Cuando nosotros vemos el libro de Mateo capítulo 25, cuando habla de los talentos, no es de plata como algunos predican. Está hablando de los dones que Dios te dio a ti. ¿Cómo los estás usando para el reino? ¿Los tienes guardados? ¿O qué estás haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué dones te dio el Señor? No, a mí no me dio ningún don. No, Señor, el texto certifica que al menos dio un don mínimo. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste en Cristo? Con el don de la fe. ¿Era tuyo? ¿Qué dice Efesios? Y no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La que Dios te dio para que creas en Él. Mínimo un don. Ahí arranca. Y empieza tu vida como creyente y militante en el reino de los cielos, como embajador de Jesucristo. Eso estaban haciendo los de Tesalónica. Embajadores. Y por eso había padecimiento. Pero pues colocaron en operación los dones que el Espíritu Santo dio a su iglesia. Evangelizar. Otros servir en la iglesia, ¿cierto? Otros en la música. Está sirviendo al Señor, es un don que Dios te dio. Otros en el ministerio de la palabra. Están capacitando a los siervos. Y ahí vemos en el libro de Efesios también que habla de esos dones, ¿no? Ok. Y culminando en esto, el apóstol Pablo cierra, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Versículo 18. Así que, hermanos, es deber de los hermanos firmes en la fe que den consuelo a los que son más débiles. Es nuestra función. Al que es débil, tu deber es levantarlo, no apachurrarlo. ¿Ven? ¿Cierto? Eso se ve. Que un hermano tuvo una falta en la iglesia. No, hermano, vea, está en pecado, ¿no? Y todo el miembro. Error. ¿Cómo se llama el ministerio? ¿Cómo se llama el evangelio? El ministerio de la reconciliación. ¿Lo ven? Mi deber es, si veo yo en alguna falta, ir a él y llevarlo al arrepentimiento. Restauración, amor. Concluyendo y una aplicación. Lo primero, hermanos, es que un día vamos a partir de este mundo. ¿Y en qué debemos meditar?
que tenemos una esperanza que así como Cristo resucitó, de la misma manera lo haremos nosotros. No hay que temer, no hay que laborar ese terreno que el Señor nos manda a labrar. De ahí las parábolas de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que las parábolas todas hablan del reino de los cielos? Todas. Y habla de sembrar. Y tienen las metáforas de la tierra, de la agricultura. Ese es nuestro deber. ¿Y qué sembramos nosotros cuando predicamos? La palabra de Dios. Es la semilla, pero debemos hacerla. Si tú no siembras, pues no va a haber ningún fruto. La tierra seguirá seca, hermanos. Para el reino, para el reino. La gente que está sin Cristo no tiene esperanza. Y su consuelo es primero tratar de hacer un acto religioso. Cuando una persona muere, ¿cierto? Y todos aseguran que esa persona va a llegar a un lugar o al cielo. Y se engañan a sí mismos. Y a veces algunos creyentes, por darle consolación a esa persona o a ese amigo o a esa familia, le dicen: tranquilo, él está en el cielo. No, hermanos, no. Tú sabes la verdad, la sabes. Yo enterré a mi papá ahorita en diciembre. Tuve la oportunidad con él de estar en vida y darle la mano. Y un mes después, un cajoncito así, hermano, doloroso. Sobre todo cuando tú has visto una vida. Pero lo maravilloso es que hubo la oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué decidió Dios en su eternidad? Porque Dios dice: todas las almas son mías. No lo sé. No sé. Es difícil saberlo. Pero yo procuro colocar la semilla y prevenirlo. Hermano, arrepiéntete de tus pecados. Porque si tú te vas sin Cristo, te vas a una eternidad al infierno. Uy, hermano, pero eso es muy fuerte. ¿Qué dijo Cristo? ¿Habló más del infierno que del cielo? Jesucristo a nadie evangelizó. Cristo te ama y tiene un plan. Dios te ama. Nunca. ¿O sí? Un solo texto, muéstremelo aquí. No existe. Pedro: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No le dijo: Dios te ama. Ven a lo que nos estamos enfrentando hoy día. Ha habido una decadencia en la iglesia de Jesucristo. Suavizamos el pecado. No, hermanos. Habla directo. Porque como alguien dijo, el amor no guarda silencio. Y si yo veo que alguien va directo al infierno, yo tengo que avisarle del peligro si lo amo. ¿Me entienden? La gente que está sin Cristo no tiene esperanza, no la tiene. Ellos creen que su esperanza está en las cosas de esta vida, en el éxito, en las cosas materiales. No, hermanos, nosotros sabemos que no. La única esperanza que conocemos está en Cristo, quien nos dio la promesa y la seguridad de una vida eterna junto con Él. Aunque le tenemos ahora, pero todavía no porque nos falta que Él se manifieste. Y quiero que entiendan algo por lo que acabo de decir. ¿Por qué batallas contigo mismo? Porque esta carne no ha sido redimida. En esta carne aún mora el pecado, por eso luchas. Por eso, aunque quieras leer la Biblia, no puedes a veces. Por eso en un culto te duermes, hermano. Luchas con tu carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo
en el libro de Romanos capítulo 7. La batalla del espíritu y la carne. En esta carne mora el pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino el mal que mora en mí. Eso es lo que hago. ¿Lo ven? Es eso. ¿Cuándo será redimida y perfeccionado este cuerpo? O solamente cuando Cristo venga. Nuestra alma ya está redimida, nuestro cuerpo no. Juan dice en primera capítulo 2 versículo 28: ahora, hijitos, permaneced en él, así como cantaba. Me pareció muy linda en la alabanza, que nos postramos a tus pies. ¿Qué significa eso? Rendición total a Él en obediencia y servicio. No es solo cantar por cantar. Tú debes cantar con inteligencia lo que están leyendo ahí. Si no, hermano, estás igual que la iglesia católica. ¿Entienden? Tú tienes que cantar con entendimiento a tu Rey soberano. Y si dices esas palabras, Señor, que yo me rindo a ti, de verdad te rindes. ¿Se entiende? Es rendición total a Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de aquel. ¿Lo ven? Eso es rendición a los pies, o postrarme a los pies a mí, soberano Rey. ¿Lo ven? El cristianismo no es liviano, hermanos. Y lo vemos aquí. El apóstol Juan dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Terrible lo que dice, ¿no? Confronta, ¿no? Anhelamos su venida, pero viene y me das vergüenza. No, yo no hice lo que Dios me mandó. ¿Me entiende? Rendirse a sus pies. La fe pura en su palabra, que es la promesa de vida para todo creyente que ha desgastado su vida por amor a Cristo y ha padecido para la gloria de Dios. ¿Quieres servirle al Señor con todo tu corazón? Eso cuesta. Y cuando venga, dices amén. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois por mi causa, por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Aquí no. Un Grammy, no. Mi galardón está donde, yo sé dónde está. Yo no quiero nada aquí. Yo aquí no quiero que me reconozca nadie. Yo quiero servirle con todo mi corazón al Señor. Piensa eso, hermanos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos una esperanza en Cristo. No resistan la persecución, porque es inevitable. Cristo da testimonio de ellos. Más bien, haz lo que Cristo dijo que hicieras, de dar testimonio de Él, y guárdate del mundo. El resto ha de venir. Paz, paz. ¿Y vendrá qué? Destrucción repentina. Oramos y clamamos por nuestros hermanos y clamamos por paz. Sí, pero es inevitable. ¿Por qué?
Él lo dijo. Tenemos es que estar listos. ¿Qué tienes que hacer? Apresúrate, evangeliza, hermano. Apresúrate, los tiempos son cortos. ¿Qué tengo que hacer yo en este tiempo? Hermano, no, es decir, yo no puedo ser pasivo. Tengo que ser activo en la iglesia. Y exhorto a los queridos hermanos que no han venido a la iglesia. Hermanos, aquí está su lugar. Hay muchas sillas vacías. Aquí adoremos al Señor. Tú le sirves al Señor un día como hoy. Hoy es el día del Señor. Tú no debes hacer otra cosa, hermanos, que glorificar su nombre hoy y escuchar su consejo. Toda la semana les has estado orando: Señor, háblame, háblame, háblame. Y el día que te habla no estás. ¿Se entiende? Más bien haz lo que Cristo te dijo que hicieras: dar testimonio a Él y guárdate del mundo. El resto ha de venir. Y tenemos una firmeza que aunque las batallas que libramos en esta vida traten de movernos el piso, el anhelar su venida y su reino, su retorno, no el cielo. ¿Por qué? Porque donde esté Dios es el cielo, es su trono. Donde esté Él es su reino y su trono, y su promesa está en la vida eterna. Cristo el Señor nos dio esa certeza y es nuestro deber anunciar esa promesa para los que no tienen esperanza. Y atendamos a lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo amado, antes de entregar su vida por amor a Cristo. Y ojalá podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Ven a dónde apuntaba él sus ojos? En el cielo. Lo que tengo que hacer aquí, y me van a azotar y me encarcelar, pero yo estoy mirando es el cielo, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Todos miraban en el cielo. Esos también van a resucitar y están anhelando una mejor resurrección, dice el libro de Hebreos. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y noten las palabras del apóstol: la cual me dará el Señor. ¿Cuándo? Preguntémosle a la Escritura. ¿Cuándo, Pablo? ¿Cuándo será esto? En aquel día. ¿Ah? En aquel día. Y no solo a mí. ¿Cómo, Pablo? No solo a ti. ¿Tú solamente esperas esa corona? ¿Quién más? También los que aman su venida. El creyente debe amar ese día, vivir para ese día y morir para ese día, hermanos. Estemos en pie. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, primeramente porque tú eres un Dios misericordioso, que hablas a tu iglesia, Señor, y la guardas, la proteges, y también le avisas del peligro, Señor. Y eres un Dios tan grande y maravilloso que por gracia nos salvaste y nos has sostenido con el don de la fe que está en nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que avives a esta iglesia, a esta comunidad, que por algo le colocaste ese nombre tan maravilloso, la casa del alfarero, Señor, como dice el libro de Romanos capítulo 9. Vasijas para honra, en unas manos tuyas
en las cuales tú formas un pueblo, y un pueblo firme, Señor. Sosténlos, amado Dios, te lo ruego, y que puedan comprender estas palabras que tú nos das a través de la pluma del apóstol Pablo, Señor, quien se encuentra contigo y anhelaba ese gran día, y que también nos dejó abierta esa promesa para nosotros que vivimos luchas cada día, Señor. Aquí tus hijos que nos están aquí presentes y algunos que nos están mirando, sé que el Señor les está hablando a su corazón. No temas, hermano, no temas. Eso es parte del trabajo y eso es parte del cuidado del Señor. Él debe santificarnos cada día a través de estas pruebas, pero tú tienes que tener la certeza, y es una seguridad que Él nos da en su palabra: un día vendrá en gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y estar para siempre con Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu gracia, porque no merecíamos esto. Tú te has revelado a un pueblo al cual tú llamas iglesia. Te ruego que los levantes, que despiertes el espíritu de ellos y se levanten como esa iglesia militante a la cual tú has llamado como embajadores de Cristo, y que hagan esa obra de evangelistas, como Pablo le dijo a Timoteo: Señor, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aleluya. Gracias, amado Dios. Te damos alabanza, te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.